Hola amigos, bienvenidos a Salchichas con Limón. Yo soy Amanda. Esto es su podcast favorito semanal. El día de hoy estoy muy emocionada porque tengo un gran invitado que siento que nos trae información de suma importancia. Y recuerden que el podcast se puede escuchar en Spotify, Anchor y en Apple Podcast. Y también lo pueden ver en YouTube como Salchichas con Limón Podcast. Y el día de hoy les presento a Ricardo Rivera. Él es escritor y director de Voices of Brotherhood y que nos platica un poquito de ti mismo. Claro, Amanda, pues mucho gusto a todos los que están aquí, a toda tu audiencia. Muchas gracias por algo, algo que siempre digo, es un tema bastante importante de estar tocando hoy en día y desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero hoy en día es todavía más importante de tocar todos estos temas que, como dices, yo soy escritor y director de un proyecto llamado Voices of Brotherhood. Y este proyecto está enfocado en otorgar y facilitar las herramientas de desarrollo personal necesarias para el hombre específicamente. ¿Sí? No es que como hombres y mujeres necesitemos herramientas distintas, sino que cultural y socialmente hemos tenido una separación en cuanto a qué se nos ha permitido y qué no, y el hombre ha quedado muy atrás en algunas cosas, ¿no? Así que prácticamente lo que estamos haciendo es crear los espacios y otorgar las herramientas necesarias para tener unas mejores relaciones, relaciones más sanas, más maduras, vivir una masculinidad mucho más consciente. Sí. ¿De dónde nace tu onda? Yo sé que es la pregunta tal vez de todos, pero yo no conozco tu respuesta. ¿Y de dónde nace estas ganas de crear este espacio? O sea, ¿dónde Ricardo dijo, damn, necesito esto? Pues mira, creo que es más que una pregunta cliché, es una respuesta cliché también, que es a través de un corazón roto. Wow, sí. Un corazón roto causado por mí, por mí mismo. Sí. Desde una historia de mucha infidelidad, de muchas relaciones fallidas, en las que yo solía echarle la culpa a mi pareja, a Sí. todo el resto del mundo, claro, que mi padre era así, por eso yo soy así, que mi familia tuvo un divorcio y que la mayoría de mi familia ha estado en problemas de relaciones y pues yo también, ¿no? Y no hay nada que cambiar. Y siempre decía, no, pues es que mi pareja no me entiende, es que mi pareja no me da esa atención, es que no me da lo que quiero, pero yo tampoco lo pedía, yo tampoco lo comunicaba, sino que simplemente iba y buscaba por otro lado, ¿no? Hasta que vi de primera mano el impacto que podía tener mis acciones en la otra persona. En cuanto esta persona, vaya, mi expareja, eso fue hace 7 años aproximadamente, se enteró de una infidelidad que yo había cometido y decidió dejarme, decidió irse y fue la ruptura más abrupta y a la vez dolorosa Sí. que he tenido, ¿no? Y en ese espacio de tiempo yo estuve tal vez por primera vez en depresión, en una situación muy baja, muy densa, Ujú. en que no sabía hacia dónde iba, en que todo lo que estaba haciendo lo hacía para ella y por ella. Estaba totalmente enfocado en ella, pero había varias cosas que yo nunca había comunicado que me gustaría tener y que la atención y que el compartir con la pareja, etcétera. Y en lugar de comunicarlo con ella, acepté una oportunidad que tuve en algún momento de estar con otra persona. Y, y pues vaya, esta es la historia de muchos hombres que llega a suceder, tanto de hombres como mujeres, pero es algo muy marcado en el hombre. Ujú. Eh, y que después de algunos meses después de esta separación, me encuentro con esta mujer, con esta persona, y, y la veo incluso medio año después totalmente mal, totalmente destruida, totalmente desmoronada, cayendo en el alcohol, cayendo en diferentes situaciones que yo podía decir en ese momento, yo ocasioné esto, causé este dolor y ahí es donde inicia, ¿no? Ahí es donde inicia esta parte personal de decir, tengo que parar esto, ¿sí? Tengo una responsabilidad muy grande de esta situación, ya veo que
nada más el resto de las personas o mi pareja, sino yo tengo una responsabilidad grande aquí, Sí, ¿no? Y ahí es donde empiezo a preguntarme, ¿quién soy? ¿De dónde vienen las cosas que he aprendido? ¿De dónde vienen los patrones que estoy replicando? ¿Por qué estoy claro, haciendo tanto daño en ese sentido? ¿Y por qué me estoy haciendo tanto daño yo solo? claro. Sí, después de años de hacerme estas preguntas, de 3, 4 años aprendiendo, entrando a cursos, preguntando por todos lados, buscando proyectos, me doy cuenta que en México y en Latinoamérica generalmente no, no hay muchos proyectos a No, los que podamos acercarnos y podamos decir, necesito ayuda, ¿no? Como hombre, desde mi masculinidad. Necesito ayuda, estoy viviendo situaciones muy fuertes con mi familia, con mis relaciones, conmigo, y al no encontrarlo, pues decidí empezar uno, ¿sí? sí, Así que ahí nace el proyecto, nace en decir, ok, esta es una necesidad muy fuerte, es una necesidad muy grande, no solo en mí, me doy cuenta que no está solo en mí, sino que en muchos otros hombres, ujú, y me gustaría aportar lo que yo he aprendido y crear un espacio donde podamos hablar de ello y ya no solo quedarnos en nuestra burbuja. sí. Creo, bueno, este es mi punto de vista, creo que también parte que no existen estos espacios es porque hay un prejuicio de que el hombre no habla de lo que siente, no se comunica, no expresa. ¿Y por qué? Porque pues esto lo hace débil, ¿no? Lo hace ver como vulnerable. Entonces no recurren a estos espacios, incluso no recurren a terapia. Es muy distinta la cantidad de personas, vamos a decir, mujeres que recurren a terapias o terapias alternativas a los hombres, Ujú. por esto mismo, supongo. Y de hecho, me la curé muchísimo con tus highlights de hombres comentando de forma muy curiosa acerca de tus posts, yo supongo que en Facebook o en Instagram, y pienso, es como, es algo para ti, ¿sabes? Tú, hombre, esto es algo para ti, es un espacio para ti y lo criticas. O sea, ¿desde qué punto los hombres tienen tan estigmatizado el hablar de sus sentimientos, de sus emociones, de sus problemas, de su felicidad? Que lo critican, o sea, te están dando un espacio y tú lo criticas. ¿Qué onda con eso? Sí, es muy contradictorio, pero al mismo tiempo creo que puede haber un entendimiento muy grande de por qué es que se da esto, ¿no? Al iniciar el proyecto yo tuve un montón de crítica, hubo un montón de resistencia, sobre todo de los hombres que tenía cerca, Ujú. y yo estaba aterrado por empezar a hablar sobre lo que un hombre debería significar, lo de que ser un hombre, sí, debería significar. Yo estaba muy aterrado al inicio. Y, y es una diferencia muy grande 3 años después de que inició este proyecto en el que ahora sé que esto ayuda, sé que esto tiene un impacto muy fuerte y algo muy positivo, y entonces ya no me aterra. Si me dicen, y ahí está ¿cómo se dice? Cómo se expresa esto en estos comentarios que viste, en ese highlight Sí, de comentarios que llegan criticando y que simplemente es recibirlos y hacer preguntas. ¿Por qué piensas esto? ¿Qué es lo que sientes? Etcétera. O qué es lo que te trae a decir esto, entrar a este perfil que tal vez no concuerdas y criticar todo lo que ves, ¿no? Digo que hay un entendimiento porque han sido tantos años que la mayoría de los hombres han vivido con esa crítica y ese molde y esa imposición de cómo deben ser, ujú, aguantándose todo el tema emocional, no pidiendo ayuda, con todo este complejo de Atlas, de estar cargando todo el mundo encima de ellos sin pedir ayuda, sí, sin permitirse esa ayuda, que cuando ven que alguien dice todo lo contrario, la primera reacción es criticarlo, sí, es mantenerse del lado de la mayoría, que ahorita ya tengo mis dudas de que sea la mayoría porque ha habido un gran cambio y eso me tiene muy feliz. Eh, que quedarse del lado de la mayoría para no ser excluido y perder esa aceptación, entre comillas, que han recibido ya por mantener ese estereotipo y esos estándares. claro. Así que se entiende de dónde viene, se entiende que viene o de un miedo o ya de un patrón internalizado de todo lo que no cuadre con ese molde que se me ha impuesto toda la vida, lo voy a criticar y lo voy a atacar. Sí, claro.
¿cuál es cuál es tu percepción de, vamos a decir, si hicieras un mural de la masculinidad sana, ¿cuál sería tu definición? O sea, ¿a qué te refieres con eso? Bueno, básicamente lo que pudiéramos decir de masculinidad sana es un hombre que está basado, vaya, sus relaciones y su forma de relacionarse con su entorno, no solo con otras personas, incluso con su medio ambiente, está basado en la conciencia y está basado en la aceptación, Ujú, ¿sí? Lo que vemos mucho hoy en día son masculinidades tanto inmaduras, inconscientes, y muchos le llaman masculinidades tóxicas, pero prefiero decirle una masculinidad limitada, ujú, una masculinidad restringida, ¿no? En el que básicamente rechazas todo lo que no se parezca a ti o no cuadre con lo que tú crees que es correcto, otra vez entre comillas. Eh, todo el tema de homofobia, todo el tema de misoginia, todo el tema de racismo, viene desde un rechazo, desde una discriminación. El sexismo, toda la parte de violencia, viene desde algún tipo de discriminación. Hay un rechazo, hay un miedo hacia lo desconocido, hay un miedo hacia aquello que es diferente de mí. Sí, esa es una masculinidad que viene del miedo, una masculinidad inmadura, es como la masculinidad de un niño. Ve algo diferente y sí puede preguntar y demás, pero se aleja, ¿no? Y qué es lo que hace alguien que ya está muy envuelto en este rechazo? Bueno, criticar esas diferencias, ¿no? Criticar a esas personas, criticar a esas personas que son muy diferentes o piensan diferente de nosotros. Y la masculinidad sana va desde el otro lado. Es una masculinidad que sabe aceptar esas diferencias y verlas como oportunidades de aprendizaje, como aspectos bellos de lo que es la humanidad y su diversidad. Y aquí no solo estoy hablando de orientación e identidad, sino estoy hablando de cultura, creencias, de perspectivas, ideas. ¿Sí? Una masculinidad sana no busca tener esa dualidad, tener esa división en que ellos son los malos y yo soy el bueno, ellos son los que piensan diferente y por lo tanto están mal, yo pienso de esta forma y yo estoy bien. Eso es inmaduro, eso es conflictivo todo el tiempo y siempre va a crear más y más y más conflicto, ¿sí? Una masculinidad sana no es que evada el conflicto, sino que sabe abordar esos conflictos para entendimiento el uno del otro, para escuchar, para entender y para poder trabajar en conjunto, no para rechazar a otros. sí. ¿Sí? Ese es el punto principal de todo esto, el saber relacionarnos mejor, el saber escuchar mejor, el saber expresarnos mejor, el saber aceptar tanto nuestras características masculinas como femeninas, todo lo que llevamos dentro y que puede ser muy sano y muy hermoso. Ujú. Eso nos lleva a un mayor entendimiento de nuestro entorno y mejor relación con nuestro entorno y con nosotros mismos. Eso es lo que pudiera resumir, porque son muchísimas cosas, pero Sí, pudiera claro. resumir de lo que es vivir una masculinidad sana. Yo tengo a mi marido que ya va a terapia, él, el señor, y encuentro muy fuerte verlo a él poniendo en práctica lo que va aprendiendo en terapia acerca de su Ujú. aceptación incondicional, de cómo es él, cómo naturalmente él es una persona sensible, cómo naturalmente él es una persona buena, cómo naturalmente todas esas cosas que tal vez reprimió por la imagen que nos pusieron de cómo tiene que ser un hombre, entre comillas, y ahora él poder aceptar de forma incondicional su ser, y es algo increíble. La verdad es que lo veo hermoso, me parece hermoso. Y bueno, parte de poder tener este diálogo no es que yo tenga la batuta porque yo no sé qué es ser hombre, yo no sé qué se siente vivir en esta sociedad y ser un hombre y cargar con estos estigmas de que el machismo nos puso, ¿no? Que tiene que ser un hombre. Por lo tanto, me gustaría que tú fueras el que explica y algo muy especial que me gustaría que habláramos es acerca de la relación em, de amistad entre hombres. Yo veo que a mi esposo le causa mucho conflicto, se le es muy difícil relacionarse con los otros hombres de forma
muy, cercana. muy cercana, muy personal. O sea, es como superfluo, ¿no? Pues la pedita, el cotorreo, pero nada intenso. O sea, él no puede tener un amigo o no ha podido que pueda acercarse a él y decirle, oye, estoy triste, oye, me pasó esto, estuvo muy bonito, tocar temas más profundos. ¿A qué se debe esto? Porque en muchos de mis amigos me doy cuenta que sucede. Claro, y es que con la cultura actual y de las últimas décadas ha estado muy marcada una cultura de competencia masculina. Sí, hemos estado siempre queriendo competir con otros hombres para ver quién tiene las mejores cualidades, Ujú, eh, quién es más exitoso, quién tiene más mujeres, quién tiene el mejor trabajo, el mejor ujú, puesto, más poder político y económico, físico también. La competencia física ha sido un tema bastante pesado. ujú. Y si bien la competencia puede llegar a ser muy sana, cuando esa competencia se vuelve parte de nuestra identidad, afecta muchísimo cómo nos relacionamos, lo que decíamos ahorita. Cuando mantenemos esa competencia en todos lados, puede bloquear totalmente y puede limitar de formas muy extremas el cómo nosotros nos relacionamos con otros hombres específicamente, si sabemos que estamos en esa constante competencia. Algo que no hemos podido permear a toda la sociedad y sobre todo a la comunidad de hombres en Latinoamérica específicamente ha sido pasar de la competencia a la colaboración, ¿sí? Pasar de la competencia a la camaradería y una camaradería sana, que no sea el amigo con el que no estoy compitiendo todo el tiempo, pero que me voy a la peda, como decías ahorita, a echarnos unas chelas, a irnos al table, a irnos a... Esa no es una camaradería muy sana, que digamos. Podemos vivir esa camaradería y dejar de lado el estar compitiendo todo el tiempo, ver cómo podemos apoyarnos de una manera en que podamos estar para el otro y escuchar realmente, sin rechazar y decir, ay, no seas puto, ¿no? Ay, no seas maricón, no seas llorón, no seas quejumbroso todo lo que estás viviendo, sino decir, ok, de hecho yo también estoy pasando algo similar, pues vamos a platicar de ello, ¿qué te parece? Capaz si eso puede ayudar mucho. Estar dispuestos a escuchar y estar dispuestos a abrirnos sin esa sensación de juicio de parte del otro hombre. ¿Por qué habría juicio? ¿O por qué habría una sensación de superioridad? Bueno, porque estuviéramos en una dinámica de competencia y en que el otro te dice que está mal y entonces dices, eso, yo voy más adelante, ¿no? Yo estoy ganando esta competencia. Y, y eso es lo que nos separa todavía más, porque entonces ese otro hombre, al sentir que tú estás tomándolo desde ese lado y estás dándole consejos y consejos como si tú fueras superior, eh, ese hombre después ya no va a querer preguntarte nada porque en realidad no se siente escuchado y entendido, se siente guiado, se siente como que ahora tú tienes la jerarquía mayor y tú eres menor en ese sentido. Sí. Esa es gran parte de lo que nos está limitando de hablar, porque para empezar no se ha creado un espacio seguro donde podamos compartir de ello y hablar de ello, y otra porque nos sentimos constantemente en competencia y juicio de los demás hombres, eh, rodeados de esa masculinidad inmadura que busca yo soy mejor que tú, no, yo soy mejor que tú, no, yo soy mejor que tú, de una forma por debajo del agua, ¿no? De una forma inconsciente. Sí. Esas son las principales limitantes que nos tienen eh, con miedo principalmente de acercarnos a otro hombre y decir, hey, quiero hablar de cosas que no hemos hablado, ¿no? Quiero hablar de estos temas personales que Sí. estoy viviendo. Yo, por ejemplo, tengo un grupo de amigos en el gimnasio que acabamos de hacer, ¿no? Ya somos personas adultas que tienen amigos adultos y estas amigas adultas tienen a sus esposos. Y cuando nosotros nos juntamos a platicar, nos damos cuenta lo mucho que se parecen entre ellos, de que pues justo eso, no generan una relación como cercana, personal con otro hombre, y, por ejemplo, a la hora de recibir un cumplido o un regalo uno con el otro es como incómodo, como no te abrazo mucho porque se ve raro, pero sí quiero porque ¿cómo no vas a querer abrazar a alguien cuando te acaban de dar un cumplido, te acaban de hacer un regalo?
Y es muy curioso porque, pues, también las esposas somos amigas y podemos darnos, ay, te compré esto, y, ay, gracias, ¿sabes? Y puedo notar que es un limitante, no es que ellos no quieran, sino que se limitan a demostrar este afecto hombre con hombre, como si fuese, ya sabes, quemarte con hierro, o sea, ¿cómo lo voy a abrazar? ¿Cómo le voy a decir, te quiero mucho, muchas gracias? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Estas ganas de mostrar afecto a la persona que quieres, ¿cómo puedes limitarte? ¿A qué se debe? Esas limitantes vienen de algo muy similar que comentábamos ahorita, ¿no? Son bastantes hombres con los que he tenido este experimento de sobre todo amigos más cercanos, de abrazar más de 6 segundos. Sí. Lo que dicen de estos abrazos más prolongados es que empiezan a liberar otras hormonas de bienestar, de Ujú. sentirse bien. Sí. Pero eso no sucede sino hasta varios segundos, hasta cierto tiempo después, ¿no? Y normalmente los abrazos que nosotros damos a otros hombres son un abrazo con palmadita. No puedo dejar la mano en un solo lugar, sino que la tengo que mover o tengo que dar palmadas, ¿no? Es Sí, el mínimo contacto por el mínimo tiempo posible. sí. Y, y ya eso se nos hace gran cosa. Cuando uno de los mayores retos al inicio del trabajo de empezar a sentirse cómodos con la masculinidad propia, porque Ujú. este rechazo es un miedo hacia la misma masculinidad, Claro. hacia el rechazo de la propia y de otros hombres. Uno de los primeros retos es empezar a dar abrazos de 10 segundos, ¿sí? Y te das cuenta cómo abrazas a un hombre y te quedas abrazándolo sin moverte, así abrazándolo nada más. Y el hombre empieza casi a retorcerse, como cuando abrazas a un gatito, cuando abrazas a un perro y te dicen que lo sueltes ¿Qué y es déjame, eso? suéltame. ¿Qué es este Sí, se sienten sentimiento de incómodos, bienestar? No lo reconozco. la ansiedad se les dispara, todo, todo, todo. Y eso lo digo también por mí. No quiero decir se les, también se nos Sí. dispara cuando no estamos acostumbrados a esas muestras de afecto. Hemos aprendido que no es algo de hombres, que Sí. no es algo de hombres dar abrazos prolongados, Mm. tener ese contacto físico con otros hombres, porque tenemos un miedo a ser vistos como menos hombres, por la idea de la parte homofóbica, la parte misógina, de hecho, de decir como las frases estas que escuchamos mucho o vemos indirectamente en diferentes sectores de no llores porque eso es de niñas. Ujú. ¿Sí? Rechazamos tanto emociones como rechazamos el ser niña, el ser mujer, Sí, ¿sí? Como si fuera algo inferior, como si fuera algo indeseable, sí. ¿no? Y ahí vamos desarrollando rechazo, rechazo hacia mi propia parte emocional, rechazo hacia lo que representa ser mujer o cualquier persona que represente de una manera más libre la feminidad. Ujú. Un hombre gay, un hombre trans, una mujer trans, todas estas comunidades que han sido tan rechazadas principalmente por una masculinidad limitada, porque representan aquello que han intentado bloquear en sí mismos, que Sí. es un lado más femenino, más emocional. Entonces, todas estas muestras de afecto nos conectan con ese lado más femenino, el saber recibir, ¿sí? El lado masculino busca más dar y dar y dar, es más, como le dicen, penetrativo en ese lado, Sí. ¿no? Damos, damos de esa manera. La mujer también tiene un lado masculino y también puede irse hacia el lado de dar, ¿no? A otras personas, pero el lado femenino busca más recibir Ujú. y sabe aceptar ese afecto, sabe aceptar esas emociones ajenas como propias y sabe tener más aceptación y empatía por lo que le rodea. Sí. Así que si tenemos todo ese rechazo hacia lo que consideramos femenino, hacia lo que consideramos relacionado a las emociones, a la empatía, hacia todo esto, estamos rechazando todo lo que nos permite a nosotros recibir tanto amor como afecto, como muestras de cariño, como incluso cualquier tipo de halago en ese sentido, ¿no? ¿Cuántos hombres no son le dices algo bonito, de que se ve bien, se ve guapo, se ve elegante, se ve todo esto, y sobre todo un hombre a otro, y se incomodan totalmente, ¿no? Porque Ah, sí. estamos súper limitados a una estructura de dar, de proveer, Ujú. que no nos permitimos recibir o ser eh,
ser recibidos o recibir más bien amor, Sí, recibir todo eso que necesitamos por el simple hecho de ser seres sociales, sí, pero que hemos adoptado y hemos aceptado este estereotipo y este molde de ser los que siempre dan, como decíamos ahorita, el complejo de Atlas. Yo tengo que aguantar todo y yo tengo que estar dando, ¿no? mm, En lugar de recibir ayuda, recibir cumplido, recibir afecto, crea un bloqueo muy grande en el que si acepto ese afecto, si acepto esas muestras de amor, estoy siendo menos de lo que debería ser. sí, Cuando al contrario, es algo muy contradictorio, porque si nosotros creemos que al recibir estamos siendo menos de lo que deberíamos ser, en realidad lo que estamos haciendo es limitarnos de sentirnos amados. sí, Porque es que las cifras de suicidio son tan elevadas en el hombre? hombres, claro, Porque es que el hombre representa mucho más de la tasa de depresión sin comunicar, sí, ¿no? Porque no estamos recibiendo lo que en realidad nosotros deseamos, porque ni siquiera lo estamos aceptando, ni sí. siquiera lo estamos comunicando. Hay un bloqueo que va totalmente en contra de nuestra humanidad y eh, de nuestra naturaleza afectiva y social. Por ejemplo, bueno, yo, justo cuando me estás diciendo esto, lo que pienso es, estos hombres que vamos a decir, tú, tus amigos, mi esposo, estos hombres de esta generación, ¿qué tipo de infancia tuvieron en la que no se le demostró este amor, este cariño? Tal vez no fueron tan abrazados, tal vez no se les hicieron tantos cumplidos, tal vez no se les construyó una autoestima, no se les enseñó la aceptación incondicional, porque yo tengo un niño y constantemente estoy validando sus emociones y sus sentimientos. Entonces pienso, estos niños tal vez no se les validó sus emociones, sus sentimientos, sus necesidades, y justo ahora son estos hombres que no saben recibir. ¿Y cuál crees tú, desde tu punto de vista y de lo que has visto hasta ahora, que es el ejercicio más importante que podemos hacer los padres para generar en nuestros hijos un mejor autoestima y generar también un aprendizaje de una masculinidad consciente y sana? Ahorita lo que comentas, Amanda, se me hace bien importante de cuál fue la infancia de estos niños, ¿no? Si recibieron o no este amor, este afecto y esta atención por parte de sus padres o de su familia de origen. Sí, Es una pregunta muy importante para nosotros tener una idea de por qué es que no se sienten cómodos recibiendo este amor y este afecto. sí, Pero otra de las partes muy importantes de esto es la idea que tenemos de que a cierta edad ya le estamos exigiendo, ya sea por el padre o la madre, ya le estamos exigiendo que sea un hombre, que se aguante las cosas, ¿sí? Que no llore, que eso no es de niños, que qué incómodo que esté llorando, ¿no? ¿Cuántos hombres no he trabajado yo en mis sesiones uno a uno en las que me han dicho que no se les dejaba llorar nunca, jamás? Y, y específicamente vaya, tenemos el ejemplo de la frase de ahora tú eres el hombre de la casa, ya sea por una separación en que se quedan con la madre y la madre le dice ahora tú eres el hombre de la casa, o el padre les dice tú te vas a quedar con tu madre, ahora tú eres el hombre de la casa, tú cuidas a tu hermana, tú cuidas a tu hermanito, tú cuidas a tu mamá. A los 7, 8 años, cuando su necesidad y su responsabilidad en ese momento es ser niño, ujú, ser un niño y vivir su infancia. ¿Por qué? Porque esa infancia no es solamente diversión y falta de responsabilidad, no, es el momento, es la etapa de vida donde nosotros forjamos nuestras primeras bases de autoestima, ujú, de límites personales y de toda esta inteligencia emocional que nos va a decir si nosotros merecemos o no ser amados. ujú, Así que si a los 7 8 años, que esto va hasta los 12 13 14 años, si a los 8 años, 7 años le estamos diciendo ahora tú eres el hombre de la casa, ya le cortaste la mitad de todo ese desarrollo en el que ujú, él puede aprender a recibir, en el que él claro, puede darse cuenta a través de recibir ese amor de su familia y de su entorno,
de su tribu, de su villa, de su pueblo, de su comunidad, que el aprender de ellos y el recibir ese amor le va a afirmar en un futuro y en su adultez que merece todo eso y que lo puede recibir, y eso no afecta a quién es. Al contrario, eso lo va a hacer sentir mucho más fuerte, mucho más apoyado y con más herramientas para ir en contra, o más bien para ir a través de lo que se le presenta en la vida. Claro, claro. Podríamos hablar también de este tema que es un tema muy tabú, que es el abuso sexual en hombres, cuando son niños o en la adolescencia. Y creo que este tema es algo que tratamos de evitar, de no tocarlo, porque como a un hombre le va a pasar eso, ¿no? Va a perder su hombría. O crecen estos niños abusados por, por algún familiar o qué sé yo, crecen con este estigma de decir soy menos hombre. ¿Qué pasa con estas personas que crecen siendo incluso minimizadas en su abuso y en su sufrimiento y se les hace como que tienes que olvidarlo, ¿no? No te pasó y tienes que seguir adelante. ¿Cómo trabajar eso? O sea, ¿cómo recobrar tu seguridad, tu masculinidad? ¿Cómo está ese rollo? Em, Creo que ahí hay una parte que tenemos que tocar que mencionabas ahorita al final, cómo recobrar tu masculinidad. No se pierde la masculinidad en ningún momento a través de un abuso. Ujú. Lo que se hace es que termina habiendo una humillación y una violación de tu valor personal que terminas rechazando o incluso desconectándote de alguna parte propia, ¿no? Ya sea de tu masculinidad, de tu feminidad, de tu capacidad de intimidad, Ujú. de tu capacidad de valorar tu cuerpo y de conocerlo de una forma abierta, sana, consciente, Claro. segura. Y el abuso tiene impactos grandísimos en el que afectan todo lo que nosotros vemos como una relación, todo lo que nosotros vemos como intimidad, todo lo que nosotros vemos como que somos merecedores o no, Mm. pega desde una forma muy cercana a nuestra identidad, a nuestra valía. Ujú. Así que hace estragos grandísimos en un niño que ha sido abusado. Y en el caso específico de los niños varones, sí es una incidencia ligeramente menor a las niñas abusadas, pero es muy cercana, Sí. muy cercana. Una de 4 niñas en México terminan siendo abusadas antes de los 12 años y uno de cada 6 niños. Es muy cercano. Sí. Sin embargo, por un estereotipo y por una idea cultural, se da más voz a las niñas y a las mujeres que a los hombres en ese sentido. Y se entiende por qué. Se entiende que la mujer ha sido si hablamos de un tema binario, se entiende que la mujer ha sido la más impactada y donde ha habido más injusticia del lado de la violencia de género, del lado de la falta de oportunidades equitativas para ambos. Eh, pero eso mismo nos ha llevado a que los mismos niños, jóvenes y adultos, hombres, no hablen con la seguridad y confianza Sí. con la que lo haría una mujer Sí. al respecto. Creo que Así podemos, que ay, perdón, creo que podemos darnos cuenta, por ejemplo, que muchas mujeres hablamos de forma abierta del abuso que tuvimos, del acoso que tuvimos y lo volvemos un problema, digamos, público, ¿no? Como un, miren lo que nos están haciendo, miren lo que nos está pasando, miren lo que pasa dentro de nuestras casas. Y los hombres no lo hacen abiertamente. Podemos darnos cuenta que no existe esta apertura y me parece un poco, un mucho, un mucho dañino porque estamos no validando este sufrimiento,
esta violencia que se está haciendo, ejerciendo hasta nuestros niños, ¿sabes? Estos niños que en sus infancias tuvieron que esconder esto porque son niños y tal vez no va a tener el mismo valor o qué sé yo. Claro. Y es que existen todas estas ideas en que un hombre abusado siempre termina teniendo más conductas homosexuales, ¿no? Y un hombre que fue abusado siempre va a tener una afectación en su orientación, en su identidad, y sí hay muchas afectaciones que se pueden relacionar al respecto, pero no es una ley, no es una regla en la que, bueno, de la mano esa situación de abuso con la homofobia que hay alrededor, sobre todo de el hombre heterosexual, Sí. pues con más razón hay un bloqueo de cómo un hombre puede hablar de abuso y no sentirse juzgado. Ujú. Sí, faltan espacios en los que el hombre pueda hablar de esto de una forma abierta y bien recibida. Sí. El feminismo ha abierto muchas puertas para que la mujer pueda hablar de sus abusos, de sus violencias, de lo que ha vivido, Sí. pero son pocos los espacios donde el hombre pueda llegar y hablar de sus abusos, de sus violencias pasadas y que no sea juzgado por ello, que no sea visto como alguien que se está victimizando o que está minimizando el discurso de otra comunidad que tal vez en ese momento no tiene nada que ver, que es más un tema de su experiencia personal. Y, y no tienes idea de cuántos hombres se han acercado dentro del círculo y dentro de las sesiones conmigo que han vivido algún tipo de abuso, ya sea a través de violencia, ya sea a través de la sexualidad, muchas formas diferentes, por parejas, por padres, por madres, por familia, y nunca han hablado de ello por el miedo al juicio que van a tener, ¿no? Es como dices, es algo que puede ser muy dañino porque el poder hablar incluso públicamente de tu abuso en un espacio contenido y seguro puede ser algo que te puede ayudar a sanar, Claro. a avanzar. Y en Sí. el hombre, si lo estamos guardando tanto, al contrario, crece esa herida y se vuelve más resentimiento, porque es que vemos alzas de la incidencia en la violencia, en más abuso, en más situaciones violentas en las parejas por parte de hombres, etcétera. Bueno, porque hay muchas cosas que no se han hablado y que siguen creciendo ahí en la oscuridad, que siguen creciendo ahí en el inconsciente del mismo hombre que fue abusado Claro. o que fue violentado de alguna manera. Sí. ¿Sí? Si bien es menos la cantidad de hombres que han vivido algún tipo de violencia o algún tipo de abuso, es la suficiente cantidad y aunque fuera uno nada más, es algo que tenemos que escuchar y que tenemos que traer a la conversación en conjunto con todo lo que están viviendo, todas las injusticias y violencia que está viviendo otras comunidades para empezar a sanarlo y que esto no se replique, replique, replique a través de las generaciones. Todas las heridas y todo la humillación, toda la violencia y abuso que hemos vivido, si no se sanan, son transmitibles. Si todo esto se pasa de generación en generación, es algo que se hereda de Ujú. alguna manera si no ha sido sanado y detenido ese patrón. Claro. También puedo ver como una oportunidad para educar a las infancias, hablar sobre esto, sobre un hombre exponer su abuso, un hombre exponer la violencia, un hombre daría más validez, más seguridad a las infancias de poder hablar, de poder expresarlo, de poder compartirlo, que en dado caso yo lo veo así, ¿no? Todo el tiempo en grupos de mamás, vamos a decirlo, veo de hablen con sus hijas, de su cuerpo, de que tengan cuidado, de que hablen de lo que les pasa, y no veo tanto esto en los niños. Creo que tenemos que aprender y normalizar el hablarles también a ellos de estos riesgos, considerarlos también personas que pueden ser vulneradas y no solo decir, a ellos no les pasa, ¿sabes? Niños, no, no, ellos no sufren esto. Y creo que eso es muy importante. Otro tema que me gustaría tocar es, porque esto fue muy repetitivo en las personas que les pedí que me preguntaran, tanto, yo creo más mujeres, ¿qué pasa con estos hombres que recurren a la infidelidad
y, o algún tipo de actividad, vamos a decir, no sobre la regla de los acuerdos en una relación y, y se crea este mito de que todos los hombres son iguales. No, es que ellos así son, esos son, los hombres así son, ponen el cuerno, son olvidadizos, no se involucran en los deberes de la casa, así son los hombres. ¿Qué pasa con esto? Bueno, como decíamos ahorita, son todas estas actitudes e ideas de cómo el hombre debe o no debe ser, vienen aprendidas de patrones eh, de familia, de la cultura, de nuestro entorno, de lo que estamos viendo alrededor. Si bien hay un impacto importante e interesante de abordar sobre el tema de cómo la testosterona tiene algo que ver con nuestra forma de relacionarnos o de ver nuestro entorno, nuestra sexualidad, nuestra vida sexual, etcétera. Hay algo muy importante que mencionar aquí, que la parte biológica está muy conectada a la parte instintiva que viene hablando de neurociencia en la amígdala, todos esos impulsos que tenemos. Ujú, Pero nosotros como humanos tenemos una parte aquí en la zona frontal de nuestro cerebro que se llama la corteza prefrontal, que es la que nos permite filtrar y decidir de manera consciente. Así que aún con cualquier impulso que nosotros pudiéramos tener y que ya se ha comprobado que por nuestros niveles tan diferentes de la mujer en tema de testosterona hay ciertos enfoques e impulsos distintos, ujú, tenemos toda la capacidad de desarrollar una conciencia sobre nuestras decisiones y sobre la afectación que éstas van a tener en nuestra pareja o en nuestro entorno ujú, y en nosotros mismos. Lo que ha sucedido a través de todo esto de no permitirle al hombre sentir, no permitirle al hombre llorar desde pequeño, de conectar con sus emociones y este molde de un hombre que no conecta con ese lado más emocional, más femenino en uno mismo, pues entonces nos lleva a no desarrollar una inteligencia y una resiliencia emocional. ¿Cómo es esto? La mejor manera en la que nosotros desarrollamos una inteligencia emocional es a través de la práctica, es a través de sentir, de validar esas emociones propias y de irlas conociendo a través de la experiencia. ujú, Si no nos permitimos sentirlas, esa inteligencia no se desarrolla y por ende tampoco nuestro filtro de qué situaciones están sucediendo en mi entorno y qué decisiones son las que yo podría tomar para que esto tome un camino sano, ujú. ¿sí? No hay ese desarrollo en una comunicación sana y tranquila, sino que siempre terminamos explotando, teniendo algún tipo de dirección a través de la ira, del enojo, de la explosividad, de la reactividad. Y pues ese filtro podemos decir que es muy permeable, ese filtro moral y ético de nuestras decisiones conscientes, que es la corteza prefrontal, no se ha desarrollado a un nivel que podamos decir esa persona, ese hombre, puede tomar decisiones claras y conscientes incluso a través de un conflicto, incluso a través de una situación de mucha tentación, de una oportunidad con otra persona, de romper un acuerdo de pareja, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué el hombre llega a caer en la infidelidad? Bueno, puede llegar desde razones como el miedo a ser abandonado, que viene de heridas de la infancia, Sí. de decir, tengo que tener un plan B, un plan C, un plan D, por si mi pareja se da cuenta en un futuro que no soy el hombre que mostré ser cuando empezamos a salir y se va con alguien más. Yo para sentirme más seguro en eso y con esos miedos de no ser lo suficiente, pues tengo que tener opciones, ¿no? Tengo que tener algo por ahí detrás. Y es el miedo que esconde detrás un mujeriego, alguien que está buscando o no está buscando una relación seria, ¿sí? No, no digo que todos vivan de esa forma, pero es un miedo muy constante o muy general en estas situaciones. O también esta falta de integridad en nuestra toma de decisiones, en la que ya hay un acuerdo con nuestra pareja, ya hay una claridad en el que estamos en una relación monógama, en una relación exclusiva y que ya hemos hablado y que ya hemos acordado que eso es lo que buscamos, Sí. y nos vamos en contra de esos acuerdos cometiendo una infidelidad, estando con otra pareja. Vaya, tenemos la situación de las relaciones
poligámicas en el que hay varias personas y demás, Sí, y se tiene la idea de que ahí no hay infidelidades. Ahí también hay infidelidades. sí, Cuando rompemos un acuerdo con las personas involucradas en esta relación. Así que el cometer una infidelidad es totalmente ir en contra de acuerdos establecidos en la pareja que deberían haber sido comunicados y que si no fueron comunicados, bueno, allá hay otro tema, ¿no? Una sí, falta de comunicación. Pero todo nace desde una desconexión de lo que nosotros hemos o no desarrollado en nuestra capacidad emocional ujú, y y de la comunicación que hemos tenido o no también con nuestra pareja, cómo nosotros enfrentamos esos conflictos, cómo nosotros enfrentamos esa situación tal vez de insuficiencia, de, de insatisfacción o de miedos con lo que nosotros somos, quién nosotros somos y cómo nuestra pareja nos percibe. sí, Sí, son un montón de temas diferentes que vienen desde un punto en común, que es cómo nosotros nos hemos desarrollado o no en nuestra parte emocional y de gestión de conflictos. sí, claro. Me parece muy, muy importante esto que dices de cómo nuestra pareja nos percibe, porque creo que es algo de lo que yo personalmente en mi relación estoy aprendiendo, em, que yo veo a mi esposo como este árbol frondoso, este hombre fuerte, dadivoso, bueno, ya sabes, ¿no? Entonces, pero él tiene otro concepto de él mismo. Y es muy curioso porque en el momento en que uno trata de mostrarles esta admiración, se siente muy bonito para mí personalmente que me muestran admiración, por lo tanto a mí me gusta hacerlo con las demás personas. Para él es como, no, 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 eso yo no te lo puedo recibir, ¿sabes? ¿Cómo puedes tener esa imagen de mí? No, y si la tienes, ¿cómo la conservo? ¿Me entiendes? Y creo que también es importante hablar de cómo los estereotipos afectan las, los estereotipos y las de estética, Expectativas, de ok. cómo afecta a los hombres, o sea, porque hablamos mucho de las mujeres, por ejemplo, como estas imágenes de mujeres perfectas, mujeres con un cuerpazo, mujeres muy privilegiadas, con dinero, con un estatus especial. ¿Cómo afecta también a los hombres? ¿También les afecta? Totalmente, de una forma muy profunda, pero también muy silenciosa, en Sí. el que se está hablando mucho sobre el body shaming para la mujer, Ujú, para, o sea, la aceptación de los diferentes cuerpos de la mujer. Del hombre se ha estado trabajando de cierta forma en un ambiente más internacional ujú, sobre el poder hablar de que todo hombre y todo cuerpo es bello, ya sea de hombre, de mujer, de cualquier persona. Sin embargo, todavía hay un miedo internalizado a poner atención a la estética de uno mismo, ujú. sí, al cuidado personal. Eso lo hemos visto de muchas formas, ¿no? Como el hombre tiene solo un champú y un jabón y Sí, es todo, ¿no? sí. Como el hombre no usa mascarillas, como el hombre no va al spa, como el hombre no va a cuidarse las manos, los pies, no sé, no hay un cuidado mucho más detallado en ese sentido. Y no es que todos tengamos que poner mascarilla, no es que No, todos tengamos que ir con el dermatólogo una vez al mes y a hacernos limpiezas dentales. No, no, no. Es cómo tú te percibes a ti y qué es lo que tú quieres proyectar hacia ti mismo, no necesariamente hacia las demás personas. claro. Porque si estás intentando, una, proyectar algo que alguien más te dijo que debes proyectar, y dos, dándole todo el poder a las demás personas de definir quién debes de ser tú, estamos totalmente desconectados de yo cómo me defino y yo cómo me vivo yo mismo, Sí. ¿sí? Y, y eso puede entonces entrar en conflicto en quién soy y quién estoy aparentando ser. Ujú. Eso crea un gap, un espacio, una distancia entre nuestra satisfacción personal, nuestra realización personal. Ujú. Muchos de nosotros hombres hemos vivido de esta forma, de querer encajar en lo que nos han dicho que tenemos que ser, que tienes que ser exitoso en esto, que tienes que tener una casa, un carro, tienes que tener una familia,
tienes que ser el proveedor, tienes que ser bla, 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 un montón de cosas que vienen ya en la listita de ese molde, ¿no? Pero ¿qué quieres ser tú? ¿Quién quieres ser tú? ¿Cómo te quieres ver? ¿Cómo te quieres mostrar? ¿Qué es lo que a ti te va a hacer sentir lleno? Y que no tenga que ver con que las demás personas te aplauden y te digan, bravo, eso es lo que tenías que ser y lo estás haciendo excelente. No, sí es importante y sí afecta y siempre va a afectar porque somos seres sociales y buscamos esa Claro, aceptación y validación de alguna manera, pero que esa validación y aceptación no sea la parte principal de nuestra identidad, porque estaríamos y estamos dándole un poder que no le corresponde a nuestro exterior. Ese es un poder que nosotros deberíamos de tener dentro, de decir, yo soy esta persona, yo soy Ricardo y yo soy tan compasivo y empático como soy también bien dirigido y soy enfocado, soy decidido en lo que hago, soy bueno liderando otros hombres y lo que digan otras personas no debería afectar en cómo yo me veo a mí, siempre y cuando yo esté en la integridad de vivir de esa manera, ¿no? Vivir así como yo me quiero percibir a mí mismo, esa integridad de lo que pienso y lo que digo con lo que hago. Si todo eso está en línea, esa integridad se mantiene y no hay esa separación entre lo que yo soy y lo que yo quiero aparentar ser. sí. Yo, por ejemplo, hace poco tuve una conversación en el podcast acerca de la gordofobia, ¿no? Invité a un amigo a que hablara sobre su caso, cómo los estándares de belleza justo afectan también a los hombres, como justo también los hacen sentir menos o afectan su autoestima y todo esto. Yo trabajo mucho con el amor propio, ¿no? Ese es como mi meta. Y me doy cuenta cómo hablar de amor propio con un hombre es complicado. Es un término que no manejan, como, ¿qué es el amor propio? ¿Por qué lo necesito? Em, ¿Cómo un hombre puede encontrarse con el amor propio y hacerlo parte de su vida? Y cómo el amor propio no está hecho solo para las mujeres. Sí, es un tema muy recurrente, de hecho. Ya hemos tocado el tema de amor propio en nuestros círculos y sí se siente esa resistencia hacia, pero ¿cómo, no? Eso es muy cliché, eso es muy, muy películas románticas y Sí, muy mujer empoderada, ¿no? sí, Cuando eso es algo que todos tenemos que tener sí. como una de nuestras principales prioridades para tener una relación sana con nosotros y después con las demás personas. Ujú, El amor propio va primero. No puedes dar algo a otras personas que no tienes por ti mismo. sí, Lo puedes intentar, lo puedes, pero vas a sentirte insatisfecho, vas a sentirte resentido, vas a sentirte incompleto de muchas maneras. ujú, Así que ese amor propio que muchos hombres no han estado viviendo y que en lo personal yo llegué a vivir muchos años sin ese amor propio y siempre queriendo recibir amor y dar amor, pero no sabiendo ni cómo recibirlo ni cómo dármelo a mí mismo. sí, claro. ¿Cómo le voy a decir a otra persona cómo amarme si yo no sé cómo amarme a mí mismo? Eso es algo bien importante, definir como una de mis principales prioridades el cómo yo me dedico tiempo a mí, cómo me hago sentir amado a mí mismo, para entonces poder guiar a otras personas en algún momento, otra pareja o familia, etcétera, amigos, en cómo amarme a mí, qué es lo que me hace sentir amado a mí. Vaya, hay muchas formas, muchas, muchos métodos y maneras diferentes en cómo nosotros podemos ir descubriendo esto. Una de ellas le llaman los lenguajes del amor, que es aprender cómo yo me siento amado, de Sí, qué manera, si es con regalos, si es con palabras, si es con tiempo de calidad, si es con contacto físico, diferentes maneras en las que yo me puedo sentir amado y si no sé cómo yo me siento amado y cómo darme yo amor, va a ser muy difícil que yo le sepa comunicar a mi pareja y otras personas cómo satisfacerme de alguna manera. Y no estoy hablando solo de la parte sexual, también tiene que ver con la parte sexual, pero también de las muestras pequeñas, de dónde yo puedo ir a pasar tiempo con tal persona que aprecio mucho para sentirme parte, sentirme conectado, sentirme amado en ese sentido. sí.
Por eso el amor propio es tan importante, porque ese es el inicio de aprender cómo yo me siento amado y cómo yo recibo amor más claramente, ¿no? ¿Cuál es mi lenguaje? ¿De qué forma yo escucho el te amo? No solo con esas palabras, capaz si me están diciendo te amo en japonés y yo solo lo entiendo en alemán. Tengo que definir de qué manera yo recibo ese amor Sí, amor. a través de descubrir mi amor propio, para Ujú. entonces abrir la puerta al amor de otras personas. Claro, es muy importante. Para mí es un tema que me apasiona muchísimo porque yo he tenido que trabajar con, bueno, no he tenido, he querido trabajar con esto de la aceptación incondicional, el amor propio y todo esto. Y creo que es algo que me gustaría mucho construir en mis hijos, construir en ellos esta necesidad de escuchar cómo quieren ser amados y comunicar cómo quieren ser amados, eso es súper importante. Y también, ya casi para acabar, porque ya nos vamos. Ay, no, es que necesitamos como otras 2 horas más. Este, em, hablando respecto a la sexualidad, veo que para las mujeres también tenemos muchos espacios para hablar de sexualidad. Tenemos sexólogas, tenemos estos grupos de Facebook, tenemos estos foros para hablar de sexualidad. Somos muy, puedo notar también que somos muy abiertas al utilizar juguetes sexuales, a recurrir prácticas sexuales que nos hagan sentirnos mejor con nuestra sexualidad. ¿Qué pasa con los hombres? ¿Por qué se les dificulta tanto comunicar sus necesidades sexuales? ¿Por qué se les dificulta tanto abrirse a nuevas experiencias? ¿Por qué son tan falocentristas? Pues vayamos al punto. ¿Qué sucede con esto? Bueno, igual que la parte emocional en que hay un bloqueo de alguna manera y que hoy tenemos esta idea y muy válida de decir las mujeres maduran más rápido que los hombres o las mujeres son más maduras que los hombres normalmente y la mujer buscando hombres más grandes porque son más parejos en esa inteligencia emocional, por así decirlo, vaya en el ámbito general. La sexualidad es algo muy similar. Hay una educación sexual más amplia hacia la mujer desde hace algunos años, desde hace Sí, algunas décadas, que el feminismo ha ido abriendo, que si bien claro. la mujer ha sido la más reprimida sexualmente por mucho tiempo, o sea, no hay mucho tiempo desde que No, científicamente se no, descubrió el tema del clítoris. claro, Es claro. como, y eso que ha estado ahí todo el tiempo, ¿por Y, qué no se había? Y yo creo, perdón, y yo creo también que esto yo lo digo porque esta generación me tocó, ¿sabes? Si me hubiera tocado hace 20, 30 años, estaría hablando Sería muy de diferente. otro nivel de apertura. Obviamente lo hablo en el aquí y ahora. Esta es mi experiencia con 30 años, cómo veo la comunicación acerca de la sexualidad. Y digo, si las mujeres con el feminismo avanzamos a este punto y pudimos generar esta confianza, esta apertura, chavos, ¿qué onda? No hay esa necesidad o claro que la hay. Claro, el detalle es cuando no hay dónde hacer estas preguntas y donde hay un miedo a ser juzgado al hacer estas preguntas, ¿no? Si eres el mismo estereotipo inicial, te dice que desde la secundaria ya tienes que estar presumiéndole a tus amigos sobre tu capacidad sexual y sobre tus conquistas, Y etcétera. cuánto te mide y hasta dónde le estiras ¿En qué, y todo. en qué momento tú tuviste la oportunidad y espacio de hacer preguntas? De preguntar, porque el que pregunta, uy, es el que no sabe y es el que es menos hombre. Sí, Así que tienes que comprobarlo sin siquiera saber nada, tienes que echar mentiras, tienes que aparentar, tienes que algo, tienes que demostrar, ¿no? Y si nunca hay ese espacio para las preguntas, nunca va a haber espacio para el autodescubrimiento, para ujú, buscar en la propia sexualidad, que es lo que, igual con el amor propio, es parte del amor propio, ¿no? El descubrirme a mí y saber cómo es que yo disfruto más mi propia sexualidad y mi cuerpo para entonces poderlo compartir con otra persona. ¿Por qué es que soy tan falocentrista? Bueno, por un lado, porque no conozco mi cuerpo y sé que ahí es donde más siento sí, esa energía sexual, ese impulso. Entonces solo voy a usar esa parte y cómo es que mejor siento, bueno, con la penetración, pues me voy por la penetración y luego por una cultura pornificada, en el que desde hace muchos años el ejemplo que más tenemos es el de la pornografía, porque no hay una educación sexual
fácil de acceder y abierta para todos, que venga desde la casa, que no solo esté en la escuela, sino que venga desde el hogar también. Así que, ¿cuál es el primer recurso que nosotros encontramos hoy día? Pues la pornografía. La pornografía muestra un falocentrismo inmenso, muestra una forma denigrante hacia la mujer y también muestra una forma muy enfocada en la penetración, en el coito, en la eyaculación, en el orgasmo. Así que está muy limitado lo que vemos, está muy limitado a lo que tenemos acceso. Y vaya, esto no es para echarle la culpa a una cultura, porque la cultura ha sido formada por nosotros, Claro. por todos nosotros, ¿no? Así que en sí lo que está ocasionando esto es una falta de educación sexual y un entorno que te dice que tienes que hacerlo ya y tienes que comprobarlo ya, tu hombría, a través de tu capacidad sexual, para la cual no has sido preparado, para la cual no has tenido nada de educación. Así que es como darle a alguien una tarea para la que no le diste ninguna herramienta y Sí, ninguna idea de cómo hacerla. aprende a Es leer, algo totalmente limitado. aprende a leer, pero no tienes maestra, no te vamos a dar ningún curso. Invéntatelo. Arréglatela. Ay, no, que está Va a ser cabrón. algo bien básico lo que va a poder realizar esa persona. Y pues, ¿qué es lo más básico? Pues la penetración, lo más básico que tenemos. Y esta situación, pues podemos verla en cómo hay 1 millón de juguetes diferentes para la mujer, muy limitados para el hombre, una forma muy limitada de comunicar sobre la sexualidad masculina y de descubrirla, y que solo se da en ciertos círculos, ¿no? En ciertos espacios de que el tantra, el taoísmo, en diferentes formas de descubrirse, pero no es algo que se dé en un espacio abierto. No, Y, y viene totalmente de la misma causa, ¿no? Que es cómo nosotros hemos limitado ese autodescubrimiento en el hombre sí, porque hemos buscado dar una imagen, dar placer, dar de proveer de cierta forma económica, financiera a la familia y demás, pero nunca hemos sabido recibir y no nos hemos preguntado cómo es que yo recibo de la mejor manera, sí. cómo es que yo puedo recibir placer de una forma mucho más satisfactoria para mí mismo. Pues Sí, eso claro. no va a ser solamente con el coito, va a ser No, con el descubrimiento del cuerpo, de conocernos, de la masturbación, de los sí, juguetes, de muchas formas que no hemos hablado porque no hemos aprendido a recibir claro. de De instancia. hecho, tuvimos también un capítulo con una sexóloga y yo me puse a hacer preguntas en mi Instagram y te prometo que las personas que contestaban eran mujeres o mis amigos hombres, pero gays. O Ujú. sea, o sea, todos mis amigos heterosexuales leyeron las preguntas, o sea, vieron todas las historias y ninguno se animó a preguntar, a contestar, o sea, nada, o sea, ¿sabes que no tienes sexo? ¿Qué pedo? ¿Sabes qué está pasando? ¿Por qué no lo quieres comunicar? Fue bastante obvio y sí me puse un poco triste porque dije, está bien chido, yo siento esta apertura y la siento tan buena, tan favorable, que me gustaría que en el futuro esta apertura existiera también para mi hijo. Totalmente es una limitante y tú la ves, ¿no? Haces una pregunta y la mayoría responden mujeres, hombres gay, de diferentes comunidades. El hombre heterosexual es el más limitado, es el que más tiene este miedo de, de que se le caiga esta máscara que ha podido construir a través de una forma muy limitada de vivir su masculinidad y que a fin de cuentas no le está sirviendo de nada, no le está ayudando más que para ser aceptado por otro grupo de hombres que tampoco se interesa tanto por él o por su bienestar, sino por una competencia constante. Sí, Y si bien eso ha sido muy válido en el pasado, en cómo el hombre que más caía en esa reproducción, el que más lograba una reproducción satisfactoria, era el que era más fuerte, era el que tenía ciertos aspectos y demás. Hoy en día ya no vivimos basados en eso. no, Sí, hoy en día ya no es tan relevante esa parte y podemos entrar en un espacio de aceptación y descubrimiento a un nivel superior a solo lo instintivo y solo lo biológico.
Claro. Así que, pues ya es hora de que tomemos esas limitantes, ¿no? De que tomemos esas ideas que nos limitan de poder preguntar, que es lo más importante. Tener la capacidad de apertura, seguridad para preguntar es lo que más nos va a permitir crecer. Sí. Y es al mismo tiempo a lo que más le tenemos miedo, a mostrarnos como alguien que no sabe, aun cuando no tenemos idea de las cosas. Sí, Nos claro. vamos a quedar ahí en el mismo lugar si no nos atrevemos a preguntar y a mostrarnos humanos, de Sí, no saber las cosas, de ser imperfectos. es cierto. Y bueno, ya vamos a terminar. Estoy muy agradecida que hayas aceptado venir. Espero que podamos volver a hacer otro capítulo porque estoy segura que van a salir millones de preguntas después de esto. Y por último, me gustaría que nos dieras una conclusión de todo esto, un mensaje para los que escuchan mi podcast. Claro, el mensaje más directo e importante que les pudiera dar a todos los hombres principalmente es que busquen una comunidad y busquen un espacio donde puedan preguntar, donde puedan descubrirse, donde puedan compartir sus experiencias, sus dificultades, sus heridas, tanto como sus victorias y todo lo que aman, sus pasiones. Un espacio donde puedan hacer esto para que puedan descubrirse a sí mismos y encontrar quién son de verdad y no solo quién se les ha exigido que sean desde una parte exterior. Sí, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Qué bonito capítulo. Y Muchas bueno, gracias por invitarme, Amanda. sí, con gusto. Con gusto este espacio. Amigos, recuerden que pueden escuchar el podcast en Anchor, Spotify y Apple Podcast como Salchichas con Limón. Y en YouTube pueden ver nuestras hermosas caritas como Salchichas con Limón Podcast. Muchas gracias y buen fin de semana. Bye. Adiós.